Ejercicio primer parcial de CBC de Física 03, primer cuatrimestre 2024. El ejercicio dice así: un objeto es lanzado en forma oblicua y tarda 16 segundos en volver a la altura de lanzamiento. Durante el vuelo, en el que pueden despreciarse los rozamientos, el módulo mínimo de la velocidad es de 4 metros sobre segundos. 2A, ¿cuál es la altura máxima respecto al nivel de lanzamiento que alcanza el objeto? 2B, escribir el vector desplazamiento para los primeros 10 segundos de vuelo. Básicamente nos están planteando esto. Sale un objeto con una velocidad en un movimiento en 2 dimensiones. Eso lo veo porque es en forma oblicua. ¿Está bien? Ahora, fijémonos esta primera oración. Un objeto es lanzado en forma oblicua y tarda 16 segundos en volver a la altura de lanzamiento. ¿Cuál es la altura de lanzamiento? La desconozco. Yo podría llamar a esta altura, la altura del lanzamiento, H0. O podría definir mi sistema de referencia y decir que este H0 es lo que yo voy a definir el 0 metros. Entonces, todo lo que esté por arriba de esta altura va a ser positivo y todo lo que esté por debajo de esta altura va a ser negativo. Entonces, no sé, no tengo ni idea cuál es, pero lo llamo 0 metros. Entonces, tarda de salir de los 0 metros, llegar hasta su altura máxima y volver a bajar en todo momento, avanzando también en X, 16 segundos. Ordenando un poco podemos encontrar tres puntos interesantes en esta trayectoria. El punto inicial, el punto donde se da la altura máxima, que lo llamo M, y el punto final. ¿Qué conocemos de cada uno de estos puntos? Bien, una vez definido el sistema de referencia, en donde digo que el lugar desde donde sale es lo que yo defino el 0 metros de altura y el 0 metros de posición horizontal, o sea, en X, y que además empiezo a contar el movimiento en el tiempo en ese momento, bien, estos tres puntos se definen. De la velocidad todavía no conozco mucho. Vamos con esto que dice acá. Y tarda 16 segundos en volver a la misma altura de lanzamiento. Entonces, si estaba acá y volvió al mismo lugar, tardó 16 segundos. Por lo tanto, si acá era 0 segundos, 16 segundos después, tenemos que el tiempo final son 16 segundos. ¿Cuál es la altura en este instante? 0 metros de vuelta, ¿no? Porque definí que a esa altura de lanzamiento la llamaba 0 metros. Acá podría empezar a trabajar con otras cosas, pero también podría aplicar algunos conocimientos matemáticos. Nosotros sabemos que el movimiento en el eje Y es un tiro vertical seguido de una caída libre. Básicamente tenemos un movimiento en 2 dimensiones y por el principio de superposición e independencia podemos analizar cada uno de esos ejes por separados. En X vamos a tener un MRU básicamente porque podemos despreciar rozamientos, lo mismo que en Y. En Y está actuando la fuerza peso, por lo tanto eso le imprime una aceleración al cuerpo. ¿Cuál es la aceleración? La gravedad. Está bien, acá tengo la gravedad actuando. Lo que me lleva a tener en el eje Y un MRV, un caso particular de MRV, que es el tiro vertical continuado de una caída libre. Este tipo de movimiento, el MRV, tiro vertical más caída libre, se representa con una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado es la ecuación horaria de este movimiento, que tiene esta forma. Sabemos que sale desde la inicial que llamamos 0, entonces más o independientemente de los valores que pueda llegar a tener, la gráfica que vamos a obtener es una parábola que mal que mal va a tener esta forma, en donde acá voy a tener el eje de simetría, y lo que yo sé que en este punto la velocidad es 0, la velocidad en Y es 0, lo que me está informando el ejercicio es que este punto de acá es 16 y que lo que tengo que conocer por simetría de la parábola es que si yo tengo, en este caso, dos valores de altura, dos mismos valores de altura, en el medio voy a tener el vértice o el eje de simetría. Entonces, si de acá a acá tengo 16, significa que acá en el medio tengo 8 segundos.
Este es un análisis más desde la función matemática, ¿está bien? Pero es válido. Hablar de la simetría de la parábola, en donde en la distancia media entre dos mismos puntos de altura encuentro el vértice y en el vértice es donde se da la altura máxima, es correcto decirlo. Pero ya después se los voy a mostrar también cómo lo podemos calcular con las fórmulas del movimiento. Ahora vamos con la última, bueno, la parte de puede expresarse el movimiento, me permitió analizar esto, de qué tipo de movimientos voy a tener en cada una de las dimensiones. Y vamos a esta frase de acá. El módulo mínimo de su velocidad es de 4 metros sobre segundo. Vamos a entender cómo se calcula el módulo de la velocidad en cualquier punto. La velocidad es un vector. Eso significa que tiene módulo, dirección, sentido y además tiene componentes. En cada punto voy a poder tener una componente X y una componente Y. Y si yo quiero calcular el módulo de la velocidad en cualquier punto, imaginemos el punto A, voy a tener que calcular la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes en ese punto, más la velocidad en I en A de I, ¿está bien? Y así voy a calcular el módulo de la velocidad en el punto A a través de la suma de los cuadrados y haciendo la raíz, ¿está bien? Ahora veamos algo. En X dijimos que tenemos un MRU. Eso significa que este valor que tengo acá no va a cambiar nunca. Lo que va a definir cuánto valga, si va a valer más, menos, si va a ser el mínimo o lo que sea, del módulo de esta velocidad, va a ser este término de acá, porque este en todos los puntos va a valer lo mismo. En cada uno de estos puntos, siempre, 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 el módulo, la componente X de la velocidad va a valer lo mismo. Tanto que puedo borrar esto, o borrar el X también, y decir la componente X. Entonces, el módulo de la velocidad en cualquier punto va a depender del módulo de la velocidad en X, que no va a cambiar nunca, y del módulo de la velocidad en Y, que sí va a cambiar. De acá a acá, cuando está subiendo, se está alejando, el módulo es positivo, perdón, la componente Y es positiva. Y de acá a acá, la componente Y es negativa. Y en este punto de acá, ¿qué pasa con la componente Y? Que es este mismo punto de acá. ¿Qué pasa con la componente Y de la velocidad? En este punto donde se da la altura máxima, la componente Y de la velocidad es igual a 0, porque un cuerpo deja de subir porque se queda sin velocidad en I. Y ahí empieza a bajar. Ahora veamos, si el módulo, si la componente I es positiva, un número positivo elevado al cuadrado va a aumentar esta suma. Entonces, en todo esto de acá voy a tener valores más grandes del módulo de la velocidad. Veamos qué pasa en la parte negativa. En todos estos puntos de acá, la componente en I de la velocidad es negativa. Pero si yo un valor negativo lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda un positivo. O sea que en todos estos puntos de acá, por más que la componente I de la velocidad sea negativa, acá sigo sumando. ¿En qué punto este término no suma? Y cuando este término es 0. ¿Y en qué punto este término vale 0? Vale 0 acá, en la altura máxima. Eso significa que la velocidad, el módulo mínimo de la velocidad es 4 metros sobre segundos, se da en este punto que llamé M. Básicamente porque entendiendo desde Pitágoras, el módulo mínimo de la velocidad se va a dar cuando la componente I valga 0. Si la componente I vale 0, el módulo de M es igual a la raíz de Bx al cuadrado. ¿Y la raíz de Bx al cuadrado qué es? Bx. Por lo tanto, Bm es igual a Bx. ¿Y cuánto vale el módulo mínimo de la velocidad? 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, acabo de descubrir, entendiendo esta frase, que la velocidad inicial y toda la velocidad que tiene siempre en el eje X es 4 metros sobre segundo. Hasta aquí todos mis esfuerzos para entender
estas dos oraciones. Ahora vamos a empezar a resolver. Siempre que estemos en cinemática, sea en una dimensión o sea en dos dimensiones, lo primero que vamos a intentar hacer es escribir en la medida que podamos las ecuaciones horarias. Bien, siguiendo las estructuras de la ecuación de MRU y de MRV, de caída libre, acordémonos de dónde viene esto. Esto es más 1/2 de la gravedad por t cuadrado, la gravedad como la altura, el 0 metros está acá y la gravedad va en contra del desplazamiento, es negativa, menos 1/2 de menos 10 es menos 5. Entonces me queda esto. El problema es que la velocidad inicial acá no la tengo. Yo podría empezar a tratar de resolver el 2A, el 2B, lo que sea, pero yo tengo esa tendencia a primero intentar lograr escribir las ecuaciones. Entonces voy a tratar de escribir esta ecuación. Como no la pude escribir con el enunciado, voy a decir, bueno, ¿qué punto conozco? A ver si logro resolver cuánto vale la velocidad inicial en I. Ordeno para tener lugar y también me olvidé de escribir la de la velocidad. El módulo, el vector velocidad va a tener componentes en donde la componente I sí depende del tiempo. En este momento yo tengo dos posibilidades. Uno es, si yo trabajé con esta mirada de la parábola y de la simetría de la parábola y entendí cómo llegué a este 8 segundos, yo puedo decir que sé que a los 8 segundos la componente I de la velocidad va a valer 0 metros sobre segundos. Entonces puedo ir a esta ecuación y despejar la velocidad inicial. ¿Está bien? Lo que me va a dar que la velocidad inicial en I es 80 metros sobre segundos. Total y absolutamente válido. Si no pudieron trabajar con esta simetría, lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué otro punto conozco y me dio información el enunciado en forma directa? Y el punto final, yo sé que tardó 16 segundos en llegar nuevamente al 0 metros. Entonces voy a aplicar la ecuación horaria del eje Y para ese punto. Hago las cuentas de espejo y acá también me queda que la velocidad inicial en I es 80 metros sobre segundos, ya sea por simetría de la parábola o aplicando la ecuación horaria en el punto, obtengo que la velocidad inicial en I son 80 metros sobre segundos. Fíjense que ahora si yo les decía, si ustedes no pueden trabajar o no llegan a ver esto, lo de la simetría de la parábola, podían aplicar la ecuación horaria en el punto final, obtenían la velocidad inicial de 80 metros sobre segundos y con este valor de 80, de este valor de 80 metros sobre segundos, venían acá y hacían al revés, aplicaban, bueno, listo, 0 metros es igual a 80 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por Tm. Y cuando despejan Tm les da 8 segundos y ahora sí ya están seguros que pueden escribir acá 8 segundos. ¿Sí? Voy a borrar y escribir la ecuación horaria completa ahora. Volvemos al punto, ¿cómo se llamaba? El 2A, que me pregunta cuál es la altura máxima. ¿Por qué ahora sí encaro los puntos? Porque ya pude escribir las ecuaciones horarias. Y si yo puedo escribir las ecuaciones horarias, a mí me pueden preguntar cualquier cosa que yo lo voy a poder responder, prácticamente. No hay dudas de eso. Y acá también puedo ya reemplazar por el 80 metros sobre segundos. ¿Está bien? ¿Cuál es la altura máxima respecto del nivel de lanzamiento que alcanza el objeto? O sea, respecto a H0. ¿Quién me habla de altura? Me habla esta de acá. Lo que necesitaría saber es en qué momento se alcanza, en qué instante se alcanza la altura máxima, que eso fue lo que hice. Si yo sé que tengo 80 metros sobre segundos de velocidad inicial, ¿cuánto tarda en perderla? Toda. Entonces no va a subir más. Eso significa que la velocidad en I llega a 0 y de ahí obtengo el 8 segundos, lo que acabamos de hablar. Lo aplico en la ecuación horaria y obtengo el valor. Y ahora voy a aplicar todo lo mismo para 10 segundos. Cuando aplico encuentro las dos componentes, que son las componentes del vector posición en ese punto. Como el vector posición inicial tiene 0, 0,
de X y de Y, entonces es cero. Y me queda que el vector posición, desplazamiento, perdón, es igual al vector posición en el punto